Y el tema que nos corresponde en el día de hoy es el amor y la fe en el Señor. El amor y la fe en el Señor produce beneficio mutuo como resultado de la hermandad en Cristo. Y aquí vamos a estar viendo unos elementos en el escrito que vamos a estar aprendiendo de ellos. Cómo estos elementos mencionados por el apóstol en esta carta tiene que ver con mi vida hoy día. Y uno de esos elementos es el amor, la fe. Otro elemento es la hermandad y tener en común muchas cosas. Y vamos a mirarlo. Así que yo les invito en sus cartillas, busquemos el tema, el amor y la fe en el Señor produce beneficio mutuo como resultado de la hermandad en Cristo. Y vamos a estar basados en los versículos 17 al 22 de la carta a Filemón. Así que yo les invito para que se ubiquen conmigo en el pasaje, abran sus Biblias, prendan sus celulares, abran la aplicación y vamos a estar leyendo el texto. Bueno, de todas formas tengo el texto proyectado acá para quien me quiera seguir y pueda leer conmigo. Dice así la palabra de Dios. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te debes a mí también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es que nosotros como iglesia debemos comprender que el amor y la fe fortalecen los lazos de hermandad entre los creyentes. Debemos entender eso, que nuestra fe y el amor hacia los hermanos que comparten nuestra fe debe fortalecer lazos ¿de qué? De hermandad. Amén. Y ese amor y esa fe debe capacitarnos a nosotros para asumir las cargas del prójimo, procurando así el beneficio del otro. Filemón era un hombre rico. Filemón era miembro de una iglesia en Colosas. Filemón posiblemente estaba liderando una iglesia. Porque si ustedes se fijan, cuando se nos dio el estudio de los destinatarios de la carta, aunque es una carta personal, Pablo quiso de manera intencional que esa carta también fuera escuchada por varias personas. Y entre una de esas personas está la hermana Apia y Arquipo. Algunos creen que Apia y Arquipo eran la familia de Filemón. Pero también dice que esa carta debe ser leída a la iglesia que estaba en su casa. O sea que la carta, aunque era personal, de manera intencional, Pablo quiso que su familia también la escuchara y que la iglesia también la leyera con una intención particular. Y es que resulta que, como habíamos estudiado, Onésimo era esclavo de Filemón, se había escapado de su amo y le robó algunas pertenencias. Había un resentimiento en el corazón de Filemón, y Pablo también quería que su familia sanara esa herida de su corazón y que lo hiciera público también a la iglesia. Pero hay que entender algo muy clave, y es el contexto de la esclavitud, ya que Onésimo era esclavo de Filemón. Y el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente de esclavitud difiere un poquito al concepto de la antigua Mesopotamia cuando se daba esta clase de esclavitud. Nuestro concepto de esclavitud es el que tenemos cuando veíamos en las películas que traían aquí a la Nueva Granada en la historia,
que traían esclavos de allá, y esos esclavos eran tratados de manera dura, ¿cierto? Los golpeaban, los maltrataban, eran abusados, hasta los mataban, y tenían todo el derecho, y la esclavitud era una cosa horrible. Pero resulta que en este contexto la esclavitud tenía algo de parecido, solo que un tanto diferente. ¿Y qué es lo diferente? Y es que la esclavitud se daba a través de un contrato, de un negocio. ¿Por qué? Porque la persona que era extremadamente pobre, que no tenía una casa donde vivir, que no tenía una tierra donde cultivar y una tierra donde trabajar, ¿qué hacía? Se iba donde un rico. Una persona que sí tenía hacienda, que sí tenía casa, que sí tenía trabajo, y hacía un contrato de trabajo permanente de por vida con él. ¿Con qué propósito? Con que le suministrara la casa, con que le suministrara el alimento, con que le suministrara todas sus necesidades. La persona firmaba, el que era extremadamente pobre, firmaba un contrato con esa persona rica, de que le serviría de por vida, con el compromiso de que le sostuviera su casa, de que le mantuviera sus gastos, su comida, que no le faltara nada. Y era un compromiso de ambas partes, tanto del amo, que en este caso sería el jefe, como del esclavizado, que en este caso sería quien hace el contrato. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, la esclavitud era un contrato, pero el contrato tenía unas cláusulas. Y era que si firmaba y se hacía esclavo, dependiendo, si decía que era por 20 años, esa persona no podía trabajarle a otra persona durante esos 20 años, era exclusivo de esa persona que lo contrató. Pero esa persona también tenía el compromiso, como ya le dije, de darle el alimento, de darle el sustento, de darle la casa. Pero también dentro de las cláusulas era que si el esclavizado incumplía, la ley le daba la facultad de castigarlo severamente. Ojo, no de asesinarlo, pero sí de castigarlo severamente. Prácticamente le estaba vendiendo su vida a la persona a costa de que le diera el alimento, la comida y todo lo que necesitaba. Ahora, mirándolo desde el punto de vista de negocio, para aquella persona que era extremadamente pobre y que no tenía cómo ganarse la vida, ¿era un buen negocio o no era un buen negocio? Era un buen negocio, porque yo me iba a la hacienda de un rico y yo trabajaba para él, pero a mí no me iba a faltar nada, porque ese rico me tenía que mantener mi familia, mi casa, mi comida, todo. Yo me entregaba. Ese tipo de negocio también mucha gente comprometía la vida de sus hijos. Entonces ahí empezó a formarse la esclavitud. En ese contexto, Onésimo estaba siendo esclavo de Filemón. Legalmente Filemón era el dueño de Onésimo. No sabemos si de por vida, no sabemos si por un tiempo determinado, pero pasa algo, que Onésimo se le vuela y se le roba algunas cosas. Entonces, ¿qué puede pensar Filemón? Como que se aprovechó de mí, como que me estafó, como que me engañó. Y el contrato le daba poder a Filemón de que cuando lo encontrara, se las iba a cobrar, y se las iba a cobrar con creces, y tenía permitido castigarlo de manera severa. Entonces hay que entender el concepto de esclavitud, cómo ha venido modificándose a través de la historia. Al parecer, Onésimo, cuando se fugó, estafando a Filemón, se dirigió a Roma. Resulta que por circunstancias de la vida llega a la cárcel, se conoce con Pablo, y en el ministerio de Pablo él se convierte a Cristo, conoce a Cristo. Entonces allí es donde Pablo empieza a escribir esta carta, solicitándole a Filemón que reciba a Onésimo, que lo perdone y que lo trate, no de la manera en que la ley le tenía permitido tratarlo, con severidad, cobrarle todo el daño que le hizo, sí, sino que lo tratara como a un hermano en Cristo. Este pasaje de estudio nos va a presentar algunos argumentos de Pablo que él presentó, válgame la redundancia, a Onésimo con el fin de incidir en una decisión que Filemón tenía que tomar al momento de recibir a esa persona que le hizo daño, que le dañó.
Y esos argumentos tienen que ver, lo vamos a ver ahorita en el pasaje, como la hermandad, como el compañerismo, que debe ser características que unen a los creyentes, versículo 17. Pero además, Pablo se hace el compromiso de resarcir el daño de Onésimo, cualquier daño que le haya causado a Filemón. Le está diciendo, como lo leemos en el verso 18, en el 19, ponlo a mi cuenta. Leemos palabras como yo pagaré, que reflejan muchas veces que Pablo estaba como que tratando de redimir la deuda. Y también es una sombra o un espejo de la obra redentora que Cristo hizo por usted y por mí. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver cómo eso se muestra como un tipo del trabajo que hizo Cristo, del pagar con su sangre el precio del pecado de Filemón, del pecado de Onésimo, pero también el pecado de la humanidad, el pecado de usted y el pecado mío. Nosotros estábamos en una deuda impagable, debíamos la vida misma y estábamos condenados, pero Cristo intercedió y, como dijo Pablo, Padre, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y así lo hizo Cristo, pagó por nuestra deuda, por nuestros pecados. Entonces Pablo presenta estos argumentos claros a Filemón usando expresiones como si me tienes por compañero, usando expresiones como a mí mismo, versículo 17. Y en el versículo 21 usa otra expresión como confiando en tu obediencia. Todas estas expresiones estaban buscando que Filemón reflexionara en lo comprometedor y lo trascendente de la petición que le está haciendo Pablo. Finalmente, otro de los argumentos que Pablo le dice es que se acuerde que él vive la fe y que él practica el amor. También apela al principio de la hermandad y el sacrificio que vivió Pablo acerca de su fe en Cristo Jesús. Todos estos argumentos eran fundamentales para que Filemón pudiera responder de manera positiva a la solicitud que le estaba haciendo Pablo. No era una cosa fácil lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón. No es fácil para alguien que te hizo tanto daño, que te perjudicó, que se aprovechó de ti y que tú tienes la facultad legal de desquitártela cuando lo tengas enfrente, de desquitarte todo eso con esa persona, el aceptar recibirlo de otra manera. Entonces, teniendo esto en mente, hoy vamos a dividir nuestro estudio en tres partes. La primera división está en el versículo 17 y 18, y ahí donde se ve el punto A, vamos a estudiar una petición fundamentada en la hermandad, el compañerismo y el amor altruista. De los versos 19 al 20 vamos a mirar el amor y la fe en el Señor como beneficio mutuo. Y en los versos 21 y 22 vamos a mirar un voto de confianza de Pablo hacia la reacción que tendría Filemón. Desarrollando nuestro tema en las cartillas, el punto A, una petición fundamentada en tres pilares. Vamos a mirar cuáles son esos tres pilares. La hermandad, ¿cuál es el otro? El compañerismo y el amor altruista. Eso es lo que vamos a ver ahora en este punto A. Así que leamos los versículos 17, 18 y 19 una vez más. Pablo dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a quién, como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi propia mano, yo pagaré. Bueno, por no decirte que tú también te me debes a mí mismo. Pablo le escribe esta carta para solicitar a Filemón algo muy serio, y es que perdone a Onésimo, que lo reciba ya no como a un esclavo, sino como a un hermano. Y eso lo vemos en los versos 15 y 16, que son los versos que están de contexto a este pasaje. La petición de Pablo la encierra, es donde se encierra el propósito principal de la carta. ¿Cuál fue el corazón de la carta? ¿Qué fue lo que Pablo quiso? Que Filemón recibiera
y perdonara a Onésimo, es decir, que no ejerciera su derecho de castigarlo severamente por lo que le hizo. Le estaba pidiendo en esa carta y ahora le muestra unos argumentos y esos argumentos los vamos a ver. Como punto uno o primer argumento es que Pablo intercede en favor de Onésimo con el argumento del compañerismo. Es el primer argumento que usa Pablo, el compañerismo. Y aquí la palabra compañerismo está compuesta por la palabra koinos, que de ahí viene koinonía, ¿cierto? Y se usa como para denotar compañerismo, se usa también como para tener cosas en común, se usa como para decir somos cómplices en esto. En estos días estaba mirándome una película que reflejaba un poco acerca de la guerra, cómo se manejaba el tema con la guerrilla, con el ejército. Y en esa película habían escenas donde mostraban cómo hablaban los guerrilleros entre ellos, y ellos usaban un lenguaje en particular. Algunos se decían compañeros, otros se decían militantes de la misma revolución, y ¿quién conoce otro término con el cual ellos se hablan el uno al otro? Camarada. Entonces, ese término camarada, ese término coime, ese término compañero que es muy usado por estos grupos, es el mismo término que usa Pablo aquí. Si me tienes como tu compañero, si me tienes como tu camarada, si me tienes como tu parcero, si me tienes como tu vale, el compañerismo. Así que si me tienes por compañero. Pablo hace alusión a esta condición que tenían Filemón y él. Y el griego traduce compañero, pero nosotros acá en nuestro contexto podemos traducirlo como vale mía, valecita, camarada, el término que usted le quiera poner, pero es alguien que tiene algo en común y que están pensando lo mismo, que tienen el mismo pensamiento, que tienen la misma misión, la misma meta, la misma visión. Entonces Pablo usa este término para llamar el interés y como objetivo de que Filemón entendiera de que estaban usando la misma ideología, el mismo pensamiento. Y en este argumento Pablo le recuerda, tú estás en el camino del Evangelio, yo también estoy en el camino del Evangelio. Somos compañeros porque pensamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo, predicamos el reino de los cielos. Y esa predicación, si tú me tienes a mí como tu compañero en el Evangelio, pues te voy a hacer esta petición. Y eso es lo que hace Pablo. Es uno de los argumentos, esperando que Filemón le responda de manera positiva a la solicitud que le va a hacer en esta carta. Como punto 2, Pablo intercede en favor de Onésimo argumentando la hermandad. Recíbele como si me recibieras a mí. Recíbele como a mí mismo. Pablo y Filemón estaban viviendo el Evangelio de Jesucristo. Eran hermanos en la ¿qué? En la fe, así como usted y yo somos hermanos en la fe. Somos hermanos en Cristo. De diferentes madres, pero somos hermanos en Cristo. Posiblemente este argumento que usa Pablo, él está tratando de influir o de infundir que Filemón medite que ahora hay un hermano más que también se unió a la familia, y es Onésimo. Onésimo también es tu hermano. Onésimo también tiene tu fe. Onésimo también es coime tuyo, es compañero tuyo, es camarada tuyo, es compañero de milicia en el Evangelio, pero también es tu hermano. Así como tú y yo somos hermanos, él también es tu hermano. Y es lo que Pablo le está diciendo. Ten cuidado cómo vas a recibir a tu hermano. Sí, hay un contrato. Sí, es tu esclavo. Sí, te afectó. Pero aparte de eso, ahora es tu compañero y es también tu hermano. Eso le está diciendo Pablo a Filemón.
Tal hermandad se convirtió también en un fuerte argumento para esta solicitud. Punto 3. Pablo intercede en favor de Onésimo con amor altruista. El amor altruista es aquel que corresponde a un término griego llamado ágape, amor ágape, y es ese amor donde la persona busca el máximo bienestar de la otra persona por encima del bienestar propio. Es un amor que se refiere al sacrificio, cuando tú te sacrificas por el otro. Es decir, cuando tú sabes que en esa silla donde tú estás más fresco debajo del ventilador y viene el otro y tú lo ves sufriendo, tú le dices: ven, ponte tú aquí, siéntate tú aquí, yo me voy para allá. Algo así como que sacrificarse por amor a que el otro esté mejor que tú. A ese amor se refiere Pablo. Resulta que Pablo, todos sabemos que Pablo era el apóstol, ¿cierto? Apóstol de Jesucristo. Y él siempre peleaba, o más bien en sus argumentos, él decía: es que yo soy apóstol de Jesucristo, y él daba órdenes. Decía: como apóstol de Jesucristo, la iglesia debe hacer esto y esto y esto, y estas son las enseñanzas. Sin embargo, Pablo no usó su condición de apóstol con Filemón. Pablo, cuando inició la carta, no le dijo el apóstol, sino le dijo el prisionero, el esclavo, el prisionero de Jesucristo. Le escribió de esta forma con una intención de llamar su interés, de llamar la atención, diciéndole también que ya era un anciano débil. Soy un siervo, soy un esclavo, estoy en la cárcel, soy anciano, estoy débil y necesito tu ayuda. Aunque Pablo comúnmente le exigía a la gente que respetara su autoridad y se sometiera a su enseñanza, él no lo usó para manipular a Filemón, porque Pablo no necesitaba eso, no necesitaba manipular a Filemón. Él, si lo hubiese querido hacer, lo hubiese hecho. Hubiese Cristo: por autoridad de Jesucristo soy denominado el apóstol y yo te mando a esto. Pero Pablo no lo hizo así. Pablo más bien apeló a que Filemón amara y recibiera a Onésimo, no por presión, no por mandato, sino por iniciativa propia, que saliera dentro de él el querer recibirlo, el querer aceptarlo. Pablo quería que Filemón respondiera a esta situación con un amor genuino cristiano, no con un amor impuesto, de modo que apeló al corazón, a las fibras, al sentimiento de Filemón, pidiéndole que tuviera compasión, primero de él, que era un anciano y que estaba preso por causa del evangelio, pero que también tuviera misericordia y compasión de este hermano recién convertido que ahora se lo estaba mandando de regreso. Pablo expresa: ponlo a mi cuenta, yo te pagaré. Y él lo hace por amor a Onésimo. Quiere decir que Pablo estuvo dispuesto a pagar la deuda y el precio que Onésimo tenía. Es así como nuestro Señor Jesucristo, ya les decía iniciando, Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra deuda ante el Padre. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. El disponerse con amor altruista para pagar por el daño ocasionado de Onésimo fue otro de los argumentos que Pablo usó para sustentar esa solicitud que le estaba haciendo. Pablo en Colosenses 3:12 al 14 había enseñado acerca de que cuando ya estamos en el evangelio, nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de enfrentar a quien nos hace daño debe ser de manera diferente. Por eso dice que nosotros debemos vestirnos. Por eso dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Debemos ser diferentes, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. Esa debe ser la actitud de un cristiano.
soportar y perdonar, con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre. Y dice aquí, de la misma manera como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo sabía que Filemón conocía esta enseñanza. Pablo sabía que Filemón tenía en su mente, y él mismo predicaba en su iglesia, que el cristiano debe amar, que el cristiano debe perdonar. Pero no es lo mismo predicarlo que tenerlo que vivir. Por eso Pablo le dice, yo sé que tú conoces el evangelio y yo sé que tú amas, eres amoroso y te haces querer de la gente, pero ahora te va a tocar enfrentar de primera mano la situación donde tú debes tomar la decisión y tener claro quién eres tú, cuál es tu fe, cuáles son tus convicciones, porque no era fácil recibir a alguien que le ha hecho tanto daño. Como conclusión, la hermandad y el compañerismo y el amor altruista. Yo dije que eran tres elementos: la hermandad, el compañerismo, el amor altruista. Son virtudes prácticas de todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y que de verdad le aman. Estas tres virtudes deben estar en usted, debe estar en mí, debe estar en todos aquellos que amamos a Dios. Tener compañerismo, tener hermandad y preferir a los demás frente a nuestros propios beneficios. Como punto B, en nuestra enseñanza vamos a ver el amor y la fe en el Señor produce beneficio mutuo, o sea, provecho, debe ser de provecho. Leo para ustedes el verso 19 y 20. Dice Pablo: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ya queda claro que aunque la deuda era directamente de Onésimo, Pablo dice que él lo escribe con su pulso, con su propia mano, para dejar confirmado de que él pagaría la deuda, de que él pagaría el agravio que Onésimo le había hecho a Filemón. Y como punto 1, vamos a mirar una retribución exacta o una recompensa, el pago de Onésimo. Una retribución exacta o una recompensa, el pago de Onésimo. Pablo usa la expresión, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Te estoy pidiendo un favor con Onésimo, pero no te quiero echar en cara, pero quiero recordarte de que yo te he hecho favores a ti más grandes que te estoy pidiendo. Es básicamente lo que Pablo le está diciendo a él. Aquí vemos a Pablo recordándole a Filemón lo mucho que Pablo había hecho por él, pidiéndole un favor a cambio. Y ese favor no era para Pablo. Ese favor era ¿para quién? Para Onésimo. Le está diciendo, recíbele con amor, recíbele en la fe, recíbele en el Señor. Punto número 2, beneficio, provecho mutuo, amor y la fe en el Señor. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Miren la forma en que Pablo concluye la petición. Pablo le pidió a Filemón que le diera un beneficio. Que le diera un beneficio. ¿Dónde vemos ese beneficio? Cuando dice, tenga yo algún provecho. Y aquí es importante mirar esa palabra porque esa palabra es clave. Es una palabra que se puede traducir como beneficio, que se puede traducir como provecho o se puede traducir como utilidad o ganancia. Tenga yo este provecho o tenga yo esta utilidad de ti o tenga yo este beneficio. Conforta mi corazón en el Señor. Curiosamente, el nombre de Onésimo es
es esa palabra, útil, provechoso, beneficioso. Pero al parecer, él no hizo honor a su nombre, porque no le fue de ningún provecho a Filemón cuando se le voló y cuando le robó. No le fue útil. Entonces aquí Pablo le está diciendo, yo quiero que tú, Filemón, a mí me seas útil, que yo tenga algún beneficio contigo, que yo tenga alguna utilidad, algún provecho contigo. Pablo le está pidiendo que le sea útil a él, así como Onésimo le ha sido útil a Pablo, y también le está diciendo, te lo voy a mandar y él a ti también te va a ser útil. Vamos a que esto sea un beneficio para todos, que convirtamos este problema en una oportunidad de ser bendecidos todos aquí, porque aquí todos salimos ganando. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el antónimo de útil? Inútil. ¿Qué es un inútil? Alguien por aquí dice que alguien que no sirve para nada, ¿cierto? ¿Qué es un inútil? Ahora, nosotros usamos la palabra inútil para ofender a otro, ¿cierto? Lo que pasa es que tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Y lo usamos en las peleas, lo usamos cuando estamos así y lo usamos para ofender. Pero yo quiero que usted me acompañe en su Biblia a Lucas 17. Vamos a buscarlo, Lucas 17, versos 7 al 10. El que quiera que le lea Lucas 17, que se baje con 17 Lucas, dijo alguien. Lucas 17, vamos a leer de los versos 7 al 10. Quiero que me acompañe en esa lectura allá, por favor. Lucas 17, ¿estamos allí? Versículo 7. Sabemos que está después del 6, ¿cierto? Versículo 7. Lean conmigo allá, por favor, detenidamente, para que entendamos que es un inútil. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid ¿cómo? Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es un inútil? Un inútil es aquel que hace solamente lo que le dicen y solamente lo que tiene que hacer. Así que, varones, piense que cuando su esposa le pida que lave los platos y usted lava solamente los platos y deja los carderos sucios, ¿usted cree que usted es útil? Hace más. El que es útil hace más de lo que se le pide. Y el evangelio de Dios se trata de eso. Por eso el Señor dice, si alguien te pone una carga y te dice que la lleves 1 milla, ¿cuántas millas tú la tienes que llevar? 2, porque si tú la llevas 1, ¿eres un qué? Dígale al que está a su lado, oye, no le vaya a decir inútil. Oye bien, el Señor dice, quien te pelee por la capa y la manta, entrégale y dáselo todo, para que no seas un inútil. Entonces, cambiemos el concepto de que un inútil es aquel que no sirve para nada. Un inútil es aquel que hace solamente lo que le toca hacer. Entonces, dejemos de ser inútiles y vamos a hacer más de lo que se nos pida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo le está diciendo a Filemón, quiero que seas útil. Quiero tener provecho de ti. Quiero tener ganancia en esto, quiero tener utilidad, que seas útil, que hagas más de lo que te estoy pidiendo. Y te mando a Onésimo y te aseguro de que él te va a ser útil, de que él va a darte más de lo que tú le pides. Eso está diciéndole Pablo. Pablo repitió el uso de la palabra
confortar. Le pide a Filemón que conforte su ¿qué? Su corazón. Recuerde que en el versículo 7, Pablo está felicitando a Filemón porque él tenía un ministerio bonito y él estaba confortando el corazón de ¿quiénes? De los santos de la iglesia. Pero aquí está animándolo a que demuestre ese mismo amor y esa fe que estaba demostrando a los siervos de su iglesia, que lo muestre con Onésimo, que lo muestre con él. Conforta mi corazón, yo estoy preso y necesito algo de alegría. No sabes cuánto me alegraría el saber que tú recibiste de la mejor manera a Onésimo. Eso le está diciendo. Aun cuando en la esclavitud romana la mayoría de los contratos se firmaba una esclavitud perpetua, la gente se comprometía de por vida. Algunos, como ya les dije, comprometían hasta el servicio de sus hijos, porque vivían en una pobreza demasiado extrema y la única manera de sobrevivir era vendiéndose como esclavos al mejor postor, al mejor rico, al que le asegurara su vida. Pero técnicamente habían unos acuerdos que eran temporales. Alguien podía ser esclavo de alguien por 10 años, por 20 años, por 30 años, dependiendo de lo que necesitaba. Pero Pablo le estaba asegurando a Filemón que Onésimo le iba a ser útil para siempre. Estas relaciones podrían conducirse de una forma piadosa y beneficiosa para ambas partes. Pablo quería que Filemón fuera de beneficio para Onésimo y que Onésimo fuera de beneficio para Filemón. Y le está diciendo, y no solamente a ti, le va a servir a tu familia, le va a servir a tu iglesia, él va a ser de provecho para ti. Pablo no le dio instrucciones a la iglesia de demoler una institución social como era el hecho de tener esclavos, el hecho de tener contratos. No, por el contrario, él estaba enseñando a que había que administrar bien ese escenario de la esclavitud y que había que hacerlo de la manera correcta, de la manera cristiana. Está clara que la petición de Pablo, él la diseñó con el objetivo de que Onésimo tuviera una buena vida allá. ¿Por qué lo estaba mandando para allá? De que Onésimo tuviese una mejor calidad de vida, que se le tratase con respeto, que le trataran con honor y que la iglesia también le demostrara a él amor y misericordia. Porque yo me imagino que algunos que sabían la historia, que era lo que le había hecho, también estaban afectados. Pablo quería que ese corazón se sanara. Y Pablo enseña también en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 2, hablando de los esclavos. Dice, los esclavos que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. La instrucción de Onésimo, ¿cómo debía comportarse con Filemón? Los esclavos que tienen amos creyentes, no los tengan por menos. Ahora no es que le vas a faltar el respeto a él porque él te aceptó como su hermano. Al contrario, ahora le vas a servir mejor, le vas a servir más, vas a ser de beneficio. Y aquí el beneficio es mutuo. Como conclusión tenemos que la petición de Filemón, de Pablo a Filemón, tiene la intención que en el corazón de Filemón haya paz. Cuando usted está enojado con alguien, usted tiene rabia, piense que es como un veneno que usted se toma creyendo que le va a hacer daño al otro. La rabia, el rencor y el odio es un veneno que usted se está tomando creyendo que le está haciendo daño a otro. Entonces usted debe empezar ¿a qué? A desintoxicarse, a perdonar, a descargarse, a tener paz. ¿Dónde? En su corazón. Y Pablo estaba preocupado por lo que había en el corazón de Filemón. Pablo estaba preocupado por lo que había en el corazón de su familia. Descansa, ten paz.
la petición tenía la intención de que Filemón hallara paz en su corazón, que su relación se demuestre con ese amor acorde a la fe que él estaba viviendo, acorde a la fe que él estaba predicando. Pero también que en el Señor Onésimo le iba a ser de mucho beneficio, tanto a Pablo como a él mismo, si lo recibe bajo la voluntad de Dios. Hay que recibirlo bajo la voluntad de Dios. Aquel que te hace un agravio, hay que recibirlo bajo la voluntad de ¿quién? Aquel que te hace una ofensa, hay que recibirlo bajo la voluntad de ¿quién? Aquel que te estafó, te engañó, te robó, hay que recibirlo bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Y hay que tener paz, ¿dónde? En nuestro corazón. Y como último punto, punto C, un voto de confianza, la reacción de Filemón. Pablo, preocupado, termina escribiendo en el versículo 21 y 22. Te escribo confiando en ¿qué? En tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo le dice, yo te escribo confiando en que tú no vas a ser ningún inútil. Te escribo confiando en que tú vas a ser útil porque tú vas a hacer mucho más de lo que se te pidió. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Queda claro que Onésimo le había hecho mucho daño a Filemón y Pablo lo confirmó. Pablo confirmó que era cierto, que le había hecho daño. Sin embargo, le pidió a Filemón que lo amara conscientemente. Esa petición de amar conscientemente a aquel que te está haciendo mal, creo que es la misma petición que Dios nos hace en esta mañana. Ama conscientemente a aquel que te hizo mal. Ama conscientemente a aquel que te hace daño. Es la misma petición que está haciendo Pablo a Filemón, es la misma petición que Dios a través de su palabra te hace a ti en esta mañana. Ama conscientemente a aquel que te hace daño. Que mostrara amor por Onésimo, el mismo amor que le había mostrado a los otros creyentes. Ese mismo amor que tú le muestras a tus seres queridos, tienes que mostrarlo con aquel que tú dices odiar. Pidió a Filemón que soportara con paciencia el daño que había sufrido, que perdonara a Onésimo en vez de castigarlo. Filemón tenía legalmente el derecho y la facultad de castigarlo, pero él le pidió que soportara eso. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti en esta mañana? Tú tienes el derecho de desquitártela con esa persona que te hizo mal, pero Dios te está diciendo, ámalo conscientemente. Ese amor que tú le demuestras a las que más amas, también demuéstraselo a esa persona que es insoportable para ti. También debes soportar con paciencia el daño que te ha hecho. Perdónalo en vez de castigarlo. Esa petición de Pablo tiene mucho que ver con la petición que Dios le hace hoy a la iglesia. Por medio de reafirmar el amor de Filemón, Pablo lo animó a ser consciente de su carácter. Debe acordarse de quién es él. Que no se deje gobernar por la ira cuando se encontrara frente a frente o tuviera a Onésimo cara a cara. Está diciendo, acuérdate de quién eres tú. Acuérdate de qué estás hecho. Acuérdate de tus principios. Acuérdate de la misma palabra que tú predicas. Cuando lo tengas frente a frente, no te dejes gobernar de la ira. ¿Cuántos creen que Dios le está haciendo esa petición? Es la misma petición que Dios nos está diciendo. Contrólate. Sí, te dio rabia, te ofendió, pero no te dejes gobernar de la ira. Acuérdate quién eres tú. Porque no se trata de qué tanto daño te está haciendo esa persona, o no se trata de esa persona, sino de quién eres tú. ¿En quién has creído tú? ¿Cuál es la fe que tú profesas? Después de presentar su petición, Pablo concluyó en el verso 22. En el verso 21 le dice, pues, yo confío. Hace una declaración de confianza. Él expresó que estaba convencido de que Filemón entendió lo que le estaba pidiendo. Y
Pues con dos fuertes razones, él lo dice y lo expresa. Y el primer punto es confiando en ¿qué? En la obediencia. Filemón amaba y respetaba a Pablo, por lo tanto estaba motivado a agradarlo y a obedecerle. Pablo sabía de que Filemón podría obedecerlo. Y segundo, dice, sabiendo de que harás más de lo que te digo. Ahora mi esposa va a revisar los carteros cada vez que me diga que lave los platos, porque yo dije esto, que hay que hacer más de lo que se nos pide. Filemón amaba profundamente a la iglesia, pero resulta que ahora Onésimo ya hacía parte de la iglesia. Vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo, le dice Pablo. Yo confío en que tú vas a hacer más de lo que se te está pidiendo. Y para concluir, finalizando nuestra enseñanza, en el versículo 22, Pablo expresó que él tenía la esperanza o tenía la expectativa de que iba a ser liberado pronto de la prisión. Y le pidió a Filemón que preparara una habitación para él. Pues sin duda, el hecho de que Pablo le mande a Filemón y le diga, trátalo bien, pero arréglame una pieza porque yo también voy a ir, cualquier ratico de esto yo salgo y yo llego por allá. ¿Con qué intención cree que Pablo iba a llegar por allá? A darse cuenta de cómo lo trató, de cómo lo recibió. Entonces, cuando Pablo le dice en el versículo 22, prepárame también alojamiento, le está diciendo, cuídate cómo lo vas a recibir, porque yo voy a llegar por allá. Y te voy a preguntar a ti cómo lo trataste, pero también le voy a preguntar a Onésimo cómo te recibió. Básicamente es como metiendo un poquito de presión allí, porque Pablo tenía la esperanza de que él fuera liberado. Eso pudo haber estimulado un poco a Filemón a concederle la petición a Pablo, dado a que si Pablo salía, tendría que encontrarse cara a cara con él. Y ya no iba a ser a través de una carta, sino que él le iba a tener que ver a la cara y decirle cómo lo recibió. Para concluir, seguramente este caso que estamos estudiando, lo que ha pasado entre Filemón y Onésimo, no se hubiese sabido si Pablo no escribe la carta. Si Pablo no hubiese planeado tratar este tema con Filemón a través de esta carta, Pablo no hubiese podido fijarse también si Filemón hizo lo correcto o no. Pablo no hubiese sabido cómo trató Filemón a Onésimo, si lo hizo con dureza o por el contrario, hubiese escuchado y atendido a la solicitud de Pablo. Pero Pablo hizo público este asunto. Como lo dije, los destinatarios de la carta eran Pablo, su familia y la iglesia. ¿Por qué lo hizo público? Porque Pablo quería asegurarse de que Filemón no fuera a atender su petición y no fuera a quedar mal ante la iglesia, no fuera a quedar mal ante la familia, no fuera desaprobada su actitud frente a Onésimo delante de su familia ni delante de la iglesia. En un caso tal lo llegara a tratar duro, con rudeza. Bueno, con tantos argumentos, estamos seguros de que Filemón trató de la mejor forma a Onésimo. Estoy seguro de que esta palabra que hemos estudiado frente a este caso, el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado cosas en esta mañana. Y una de las cosas que nos llevamos en nuestro corazón como conclusión es que nosotros debemos amar conscientemente a aquella persona que nos esté haciendo ¿el qué? El mal. Que no depende de qué nos haya hecho ni qué tan grave sea, sino que depende de quiénes somos nosotros y cómo vamos a reaccionar frente a eso. Yo les voy a invitar, vamos a estar en pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Creo que también nos llevamos para la casa la enseñanza de que si hacemos solamente lo que se nos pide, somos vamos a ser bendecidos cuando hacemos más de lo que se nos pide.